Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Serious basados en el libro. La linda conejita se sentó en silencio mirando al frente como si estuviera perdida en sus pensamientos. Me di la vuelta, miré al espejo y continué aplicándome loción en la cara. Sentí lástima por mi hermano. ¿Te volveré a ver si decides romper con Kawi? Pregunté con una voz llena de desesperación. Me sentí triste y enojada por haberle dado ese consejo. Apoyó su hermoso rostro en su mano e hizo contacto visual conmigo a través de la ventana. Si todavía estamos vivas, seguro que nos volveremos a ver. Sí, esa respuesta realmente no me ayudó a sentirme mejor. Bueno, al menos esperaba que no me sacara de su vida solo porque rompió con mi hermano. Había destruido la vida amorosa de mi hermano. Todavía podemos chatear en line, sugirió Pam después de notar mi cara de decepción. Mis ojos brillaron después de escuchar eso. ¿No me bloquearás? ¿Por qué haría eso? Todavía puedo ayudarte si tienes alguna pregunta sobre tu tarea. Sí, eso es cierto. Soy una persona curiosa y siempre tengo muchas preguntas. ¿Hay algunas personas en este mundo que pueden responder esas preguntas? Una de ellas eres tú. Sonreí alegremente. De hecho, tengo otra pregunta que hacerte. ¿Qué es? Pan se emocionó de repente. Ella siempre amó preguntas, cuestionarios y acertijos como si estuviera jugando. ¿Dónde compras estos panties? Son tan lindos. Ella no respondió, como si algunas preguntas no merecieran una respuesta. Ese día, Pan rompió con mi hermano, como le aconsejé. Mi hermano no podía comer ni dormir. Lloraba todos los días. Hizo que mamá y papá se preocuparan porque se emborrachaba a menudo. Cayó en una espiral de depresión, una enfermedad mental sobre la que había leído en un artículo de Facebook. Me sentí culpable mirándolo como si yo misma le hubiera dado ese consejo. Si yo fuera tú, rompería con él. Habían pasado 6 meses desde entonces. Kawi tuvo que tratarse con medicamentos y aprendió a aceptar la verdad. Sintió que finalmente había recuperado su vida. Fui yo quien siempre se sintió culpable. Yo lo empujé a esa situación. Quería estar lejos de casa una vez que estuviera en la universidad, así que pedí quedarme en un dormitorio. Dije que quería un viaje más corto, pero en secreto quería ser libre. Después de su ruptura, Pan no volvió a ponerse en contacto conmigo, a pesar de que acordamos no bloquearnos online. Podría haber sido por mi pregunta sucia acerca de sus panties. Creo que quería mantener cierta distancia porque se había enojado y yo sentía vergüenza, así que no me mantuve en contacto con ella. ¿Por qué nos mantendríamos en contacto? Ya no éramos cercanas. ¿Qué tienes en mente? Preme, mi superior en la cafetería donde trabajaba a tiempo parcial, preguntó con curiosidad después de verme distraída. Mirando por la ventana, sonreí vergonzosamente. Lo siento, el gerente te regañará si ve esto. De repente me sentí deprimida al escuchar sus palabras, gerente. Nunca entendí a papá cuando se estresaba por su jefe o personas por encima de él. Fui lo suficientemente ingenua como para pensar que todos simplemente hacían su trabajo porque al final todos eran empleados, pero ahora me había dado cuenta de que la vida laboral era mucho más que eso. Las personas se apuñalaban por la espalda y querían ser estrellas en ascenso. El dinero era solo un factor. Los seres humanos eran animales sociales, siempre discutían sobre algo. Incluso en mi trabajo de medio tiempo, ganaba 45 baht por hora, 6 horas al día, y todavía tenía que escuchar a mi jefe de cara severa quejarse todo el día. Criticaba mi posición de pie y mi enfoque en el trabajo. Le gustaba hacerme sentir más pequeña, solo para que él se sintiera más grande. No entiendo por qué siempre se queja de mí y solo de mí, dije enojada. Bueno, no vales nada. Premé se rió en broma y me dio una palmadita consoladora en la espalda. Sin embargo,
No creo que te critiquen. ¿Por qué lo dices? Hoy es el día en que necesitas mantener la calma. Eres nueva y aún no lo entiendes. Pero mira lo que sucederá. ¿Qué es eso? No obtuve respuesta y ambas volvimos a nuestro trabajo. No mucho después de eso, el gerente entró con una mirada fresca en su rostro, no con su cara de monstruo habitual. El hombre grande de rostro severo se detuvo justo enfrente de mi cara. Alto. Miré nerviosamente su rostro serio. Pensé que se suponía que iba a ser un buen día. Hola, gerente. Olvidaste la etiqueta con tu nombre, dijo sombríamente y sacudió la cabeza. Pero lo que sea, lo dejaré ir hoy. Oh sí, era un buen día, era un día especial. Incluso el meticuloso gerente que siempre era estricto podría estar relajado, así que debía haber algo especial. Observé su cuerpo musculoso caminando hacia la parte trasera de la tienda. Mi colega sonrió a sabiendas. Me encanta hoy. El ambiente fue muy bueno, debía haber algo especial. Incluso yo me sentí feliz. El jefe estaba feliz y los colegas estaban felices. No recibí ninguna crítica, eso era bueno. Tomé un breve descanso para ir al baño y llamé a mi amigo de la secundaria para conversar. Llamé a mi amigo queer, Tintán, quien tomó el teléfono con una actitud súper atractiva. Habían pasado 6 meses desde que comencé mi vida como estudiante de primer año y el capítulo de mi infancia se cerró. Tuve suerte de que mi familia, a diferencia de otras, no me presionó para ingresar a las universidades estatales. Mi papá había dicho que nuestras vidas comenzarían después de la graduación, no antes. No importaba de dónde te graduaste. La vida universitaria es realmente buena con la libertad y es una lástima que no tengas hijos varones. Llené a mi amigo con las actualizaciones de mi vida. Hablamos de tonterías, de cosas sucias y pervertidas como lo harían un par de vírgenes.